En los albores del tiempo, cuando el Edén aún brillaba con la pureza de la creación, surgió una figura cuya historia desafiaría las normas establecidas y dejaría una huella imborrable en la mitología de la humanidad. Lilith, la primera esposa de Adán, no era una mujer común, creada del mismo polvo que su compañero. Su espíritu indomable y su deseo de igualdad la llevaron a una rebelión que cambiaría el curso de la historia. En los albores de la creación, cuando el jardín del Edén florecía con una belleza indescriptible, Dios decidió formar al primer hombre, Adán, a partir del polvo de la tierra. Pero antes de que Eva entrara en escena, había otra figura crucial en esta historia, Lilith. Lilith fue creada del mismo polvo que Adán, igual en sustancia y espíritu. Desde el principio, ella demostró ser una mujer de una belleza y poder sobrecogedores, con una mente independiente y un espíritu indomable. Adán y Lilith fueron colocados en el Edén para vivir en armonía, pero desde el primer momento surgieron tensiones entre ellos. Lilith, consciente de su igualdad con Adán, se negó a someterse a él. En su mente, ambos eran creados del mismo material, por lo tanto, ninguno tenía derecho a dominar al otro. Esta igualdad inherente llevó a enfrentamientos entre ellos, pues Adán, influenciado por las ideas tradicionales de dominio y sumisión, esperaba que Lilith cumpliera con un rol subordinado. La tensión entre Adán y Lilith crecía cada día, sus discusiones resonaban en todo el Edén. Finalmente, en un acto de rebelión suprema, Lilith pronunció el nombre sagrado de Dios y se elevó en los cielos, abandonando a Adán y el Edén en un destello de furia y libertad. Lilith, ahora libre, se sumergió en los rincones más oscuros del mundo, buscando su propio camino lejos de las cadenas de la sumisión. Pero su partida dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad, y su nombre sería recordado con miedo y fascinación a lo largo de los siglos. Tras su dramática huida del Edén, Lilith vagó por tierras desconocidas, sintiendo la liberación de ser dueña de su propio destino. Sin embargo, su desafío no pasó desapercibido. Los cielos estaban en conmoción, y Dios, enfurecido por su desobediencia, envió a 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semangelov, para traerla de vuelta al Edén. Los ángeles encontraron a Lilith cerca del Mar Rojo, donde se había establecido. Ella estaba rodeada de demonios y criaturas oscuras que la habían aceptado como su reina. Los ángeles, con una mezcla de autoridad y compasión, le ordenaron regresar con Adán. Le prometieron que sería perdonada si aceptaba su papel subordinado y volvía al Edén. Lilith, con su espíritu indomable, rechazó la oferta. Declaró que prefería la libertad en las sombras a la sumisión en el paraíso. Su negativa enfureció a los ángeles, quienes la amenazaron con castigos divinos. Pero Lilith, en un acto de desafío aún mayor, pronunció una maldición sobre los hijos de Adán y Eva, jurando que ella se convertiría en una fuerza vengativa contra la humanidad, especialmente contra los recién nacidos. Los ángeles, incapaces de doblegar su voluntad, regresaron al Edén con las manos vacías. Dios, al ver que Lilith no retornaría, decidió crear una nueva compañera para Adán, moldeándola de su costilla para que estuviera más dispuesta a aceptar su rol. Mientras tanto, Lilith se consolidó como una figura temida y poderosa en el mundo oscuro. Su nombre se susurraba con temor, y los antiguos ritos y amuletos se crearon para proteger a los niños de su influencia. Lilith había elegido su destino, y aunque estaba apartada del Edén, había ganado su libertad, convirtiéndose en una leyenda viviente y una fuerza que desafiaría las normas establecidas para siempre. A medida que pasaba el tiempo, la figura de Lilith se envolvía en un manto de misterio y terror. Sus años de soledad en los márgenes del mundo no fueron de tranquilidad, sino de transformación. Lilith se sumergió en las artes oscuras, aprendiendo los secretos de la magia y la hechicería. Su belleza, ya formidable, se tornó más aterradora y fascinante, y su poder creció a niveles inimaginables. Lilith forjó alianzas con los demonios y los espíritus oscuros, estableciendo su reino en los rincones más oscuros del mundo. Su reputación como la reina de los demonios se consolidó, y su influencia se extendió como una sombra sobre la humanidad. Las madres colgaban amuletos sobre las cunas de sus hijos, y se pronunciaban oraciones especiales para mantenerla alejada. Pero Lilith no era solo una figura de miedo, también era una figura de poder y empoderamiento. Muchas mujeres, atrapadas en sociedades opresivas, empezaron a invocar su nombre en busca de fuerza y libertad.
Lilith se convirtió en un símbolo de resistencia contra la dominación masculina, una figura que desafiaba las normas establecidas y ofrecía un camino alternativo, aunque peligroso, hacia la autonomía. En su reino, Lilith tuvo hijos con los demonios, creando una progenie de seres oscuros y poderosos. Sus hijos, mitad humanos y mitad demonios, heredaron su fuerza y su sed de libertad. Se decía que podían caminar entre los mundos de los vivos y los muertos, llevando el legado de Lilith a través de las generaciones. Mientras tanto, en el Edén, la creación de Eva marcó un nuevo capítulo para la humanidad. Adán y Eva prosperaron, pero el eco de Lilith nunca desapareció. Su historia, su rebelión y su poder continuaron resonando, recordando a todos que la sumisión no era el único camino. Lilith, en su exilio autoimpuesto, había encontrado su propósito y su poder. Transformada en una figura mitológica, se convirtió en un símbolo de lo oscuro y lo desconocido, pero también de la fuerza y la resistencia. Su legado, aunque temido, era también una llama de desafío contra la conformidad y la opresión. A medida que el tiempo avanzaba, la paz en el Edén se consolidaba con la vida de Adán y Eva. Sin embargo, el nombre de Lilith nunca estuvo realmente ausente de sus mentes. Eva, curiosa por naturaleza, empezó a escuchar historias susurradas por los vientos sobre la primera mujer que había habitado el paraíso. Estas historias la llenaban de una inquietud extraña, y una noche, decidió buscar respuestas. Eva se aventuró más allá de los límites del Edén y, guiada por una intuición inexplicable, llegó a los oscuros dominios de Lilith. Allí, en un claro iluminado por una luz espectral, Eva encontró a Lilith rodeada de sus hijos demoníacos. La belleza y la fuerza de Lilith eran impresionantes, pero también aterradoras. Eva, con valentía, se acercó a ella y le pidió que le contara su historia. Lilith, con una mezcla de amargura y orgullo, relató su versión de los hechos. Habló de su creación igualitaria con Adán, de su rechazo a la sumisión y de su fuga hacia la libertad. Le contó a Eva sobre los ángeles y su decisión de vivir fuera del Edén, en la oscuridad, donde podía ser verdaderamente libre. Eva, impactada por la fuerza y la determinación de Lilith, sintió una mezcla de admiración y temor. Sin embargo, también comprendió las consecuencias de las elecciones de Lilith. Se dio cuenta de que la libertad tenía un costo y que la paz y la armonía requerían un equilibrio delicado entre la sumisión y la rebelión. Mientras tanto, Adán, preocupado por la ausencia de Eva, la buscaba desesperadamente. Al encontrarla con Lilith, se produjo un tenso enfrentamiento. Adán y Lilith intercambiaron palabras duras, recordando viejas heridas y agravios. Lilith acusó a Adán de ser un instrumento de opresión, mientras Adán la culpaba de traer caos y oscuridad al mundo. Eva, intercediendo entre ambos, propuso un pacto de no agresión. Sugirió que Lilith pudiera seguir viviendo en sus dominios oscuros, mientras que el Edén permanecería un santuario de paz y equilibrio. Lilith, reconociendo la sabiduría en las palabras de Eva, aceptó el pacto, pero con una advertencia: su presencia siempre sería una sombra en el Edén, recordándoles el precio de la sumisión y el poder de la libertad. El enfrentamiento dejó a todos marcados, pero también estableció una frágil paz. Adán y Eva regresaron al Edén con una nueva comprensión de la complejidad del mundo y del espíritu humano. Lilith, por su parte, continuó reinando en las sombras, un símbolo eterno de la rebelión y el poder. Aunque se había alcanzado un pacto de no agresión, la inquietud de Lilith no desapareció. El dolor y la amargura de su rechazo inicial la impulsaron a buscar venganza contra Adán, Eva y su progenie. En las noches más oscuras, Lilith y sus hijos demoníacos acechaban los sueños de los mortales, causando pesadillas y sembrando el miedo. Su figura se convirtió en el arquetipo de la bruja y el demonio, y las historias de sus actos oscuros se propagaron por todo el mundo. Una noche, Lilith, en su búsqueda de venganza, decidió intervenir en la descendencia de Adán y Eva. Se acercó al árbol de la vida, donde encontró a Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Lilith, con su astucia y poder, susurró en el oído de Caín, sembrando celos y resentimiento contra su hermano Abel. La influencia de Lilith fue una chispa que encendió la llama de la tragedia, llevando a Caín a cometer el primer asesinato fratricida de la historia humana. El asesinato de Abel sacudió los cimientos del Edén y marcó el comienzo de la humanidad fuera del paraíso. Adán y Eva, destrozados por la pérdida, se dieron cuenta de que la sombra de Lilith siempre estaría presente, una fuerza oscura que influiría en el curso de sus vidas y en la de sus descendientes. Lilith,
satisfecha con su venganza, se retiró a su dominio, pero su acto dejó una marca imborrable en la humanidad. La historia de Caín y Abel se convirtió en una advertencia sobre los peligros de los celos y la influencia de fuerzas oscuras. Las leyendas de Lilith se multiplicaron, y su nombre fue temido y respetado por generaciones. En su reino, Lilith continuó expandiendo su poder y su influencia. Se decía que los que buscaban conocimientos prohibidos y poder oscuro acudían a ella en busca de ayuda. Lilith, con su sabiduría y poder, se convirtió en una figura central en los mitos y leyendas de muchas culturas. Su legado era dual: por un lado, una figura de terror y destrucción, por el otro, un símbolo de poder y resistencia contra la opresión. Mientras tanto, la humanidad, guiada por la memoria de Adán y Eva, intentaba construir una nueva vida fuera del Edén, siempre conscientes de la presencia de Lilith y su impacto en su destino. Con el paso de los siglos, las historias de Lilith se diversificaron. En algunas culturas, se la veneraba como una diosa de la noche y la libertad, en otras, se la temía como un demonio y destructora. Sin embargo, una corriente de pensamiento más compasiva comenzó a emerger, una que buscaba entender a Lilith no solo como una figura de venganza y oscuridad, sino como un ser que también buscaba redención y propósito. En los recovecos más oscuros de su reino, Lilith comenzó a reflexionar sobre su existencia. La constante lucha y la búsqueda de venganza habían dejado una huella en su alma. Anhelaba algo más allá del poder y el miedo. Empezó a cuestionar si su destino estaba irrevocablemente ligado a la oscuridad o si podía encontrar una forma de redimirse y sanar las heridas del pasado. Un día, mientras vagaba por su dominio, Lilith se encontró con un alma perdida, una joven llamada Miriam. Miriam había sido desterrada de su hogar y se había adentrado en las tierras oscuras en busca de refugio. Lilith, tocada por la vulnerabilidad de la joven, decidió ofrecerle protección y guía. Este acto de compasión marcó el comienzo de un cambio profundo en Lilith. A medida que pasaba el tiempo, Lilith acogió a más almas perdidas, ofreciendo un refugio para aquellos que habían sido rechazados o maltratados. Su reino, antes conocido solo por su terror, comenzó a transformarse en un santuario para los desamparados. Lilith se convirtió en una protectora, usando su poder no para vengarse, sino para sanar y empoderar a otros. Las noticias de la transformación de Lilith se extendieron, y pronto llegaron mensajeros del Edén con una propuesta de paz. Adán y Eva, habiendo escuchado sobre los cambios en Lilith, querían ofrecerle una oportunidad de reconciliación. Lilith, aunque inicialmente recelosa, aceptó encontrarse con ellos en un terreno neutral. El encuentro fue tenso al principio, con viejas heridas y resentimientos a flor de piel. Sin embargo, a medida que conversaban, se dieron cuenta de que compartían un deseo común: dejar atrás el pasado y construir un futuro mejor. Adán y Eva reconocieron la valentía y el poder de Lilith, y Lilith, a su vez, reconoció la sabiduría y la compasión en Adán y Eva. Juntos, forjaron un nuevo pacto, uno basado en el respeto mutuo y la colaboración. Lilith se comprometió a usar su poder para el bien, mientras que Adán y Eva prometieron honrar y proteger a aquellos que, como Lilith, buscaban su propio camino. Este nuevo entendimiento marcó el comienzo de una era de coexistencia y respeto entre los hijos de la luz y los de la sombra. Lilith, finalmente, encontró un propósito más allá de la venganza y la oscuridad. Su legado, aunque complejo, se convirtió en un testimonio de la capacidad de cambio y redención. Su historia, llena de desafíos y transformaciones, inspiró a generaciones a buscar la justicia, la igualdad y la reconciliación. Con el nuevo pacto en vigor, Lilith experimentó un renacimiento. Su reino se convirtió en un lugar donde la luz y la sombra coexistían en equilibrio. Se dedicó a enseñar y guiar a los desamparados, transmitiendo su conocimiento y sabiduría a aquellos que habían sido marginados por la sociedad. Su historia de rebeldía y redención se convirtió en una fuente de inspiración, no solo para las almas perdidas que encontraba, sino también para muchas culturas que escuchaban sus leyendas. Lilith fundó una escuela de magia y conocimiento en su reino, donde aquellos que buscaban aprender sobre el equilibrio entre la luz y la oscuridad podían estudiar. Aquí, se enseñaba que la verdadera fuerza radica en aceptar y reconciliar las dualidades dentro de uno mismo. Lilith misma daba clases, compartiendo su experiencia de vida y las lecciones que había aprendido. Su enseñanza era clara: el poder no reside solo en la fuerza, sino también en la compasión y la sabiduría. El Edén también prosperaba bajo el nuevo pacto.
Adán y Eva, ahora con una mayor comprensión de la naturaleza humana y la complejidad de las emociones, trabajaban para crear una sociedad más justa y equitativa. El recuerdo de Lilith y su historia ayudaba a mantener un equilibrio, recordándoles a todos la importancia de la igualdad y el respeto mutuo. Con el tiempo, las leyendas de Lilith se difundieron por todo el mundo. En algunos lugares, se la veneraba como una deidad de la sabiduría y la independencia. En otros, su historia se contaba como una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la desobediencia. Sin embargo, en todas las versiones, Lilith era una figura poderosa y compleja, cuyo impacto era innegable. Lilith, en su reino, observaba con satisfacción cómo su legado perduraba. Sabía que había encontrado su verdadero propósito y que su historia serviría para guiar a otros durante generaciones. Aunque su camino había sido arduo y lleno de desafíos, había demostrado que la redención y la transformación eran posibles, incluso para aquellos que habían sido considerados perdidos para siempre. Finalmente, Lilith se retiró a un lugar de paz y contemplación, sabiendo que había cumplido con su destino. Su nombre continuó resonando en la historia, un recordatorio eterno de la capacidad humana para el cambio, la resistencia y la reconciliación. Y así, la primera esposa de Adán, la rebelde y la reina de los demonios, se convirtió en una leyenda, dejando un legado de poder, libertad y redención que jamás sería olvidado.